buenos días. El Partido Socialista llamará a Podemos pese a la provocación de nuevo ayer de Pablo Iglesias. Así lo ha confirmado Antonio Hernando, que ha dicho que va a llamar a Errejón para organizar una reunión de los equipos negociadores, si es posible, esta misma tarde, mejor que mañana. Hernando ha recordado que el líder socialista Pedro Sánchez es a quien le corresponde la iniciativa de formar gobierno. Ayer se lo decía a Pablo Iglesias con estas palabras. Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Miren, en el Partido Socialista hemos asistido con perplejidad, preocupación y decepción a la comparecencia del señor Iglesias. Pues ya veremos las consecuencias de este nuevo órdago a la grande de un Pablo Iglesias tan crecido, cuyo no le cabe en sí, y que ayer decía que estará encantado de recibir a Pedro Sánchez, así como al resto de los partidos del arco parlamentario. Un órdago en el que, fíjense, pide explícitamente dividir España en naciones y autonomías. Insiste en la exigencia del referéndum catalán. Pretende que las comunidades autónomas tengan relaciones con rango de bilateralidad, lo que pedía Ibarretxe, ¿se acuerdan ustedes? Y ahora pide el PNV. En fin, quiere diluir los símbolos nacionales, reformular las clases de historia de España para adaptarlas a lo que llaman la realidad plurinacionalidad. En fin, reescribir la historia. Y todo ello aderezado con un aumento brutal de impuestos y con una memoria económica en la que dicen que aumentarían el gasto para esta legislatura nada más y nada menos que en 96.000 millones. ¿Recuerdan los 90.000 millones de déficit que nos llevaron a la quiebra con Zapatero? Eso de gastar más de lo que se ingresa, en fin. La propuesta de Pablo Iglesias, desde luego, lo que haría es saltar por los aires todas las cuentas de España, del Reino de España, y estamos, les recuerdo, en la Unión Europea. Eso sí, ayer vieron ustedes en directo aquí en Más Claro Agua cómo Pablo Iglesias se reserva para sí el pequeño detalle de la vicepresidencia, en la que él mismo controlaría el espionaje, la unidad anticorrupción que crearía él, el BOE o el CIS. Ahí es nada. Así que a estas alturas de la película ya no sabemos si estamos hablando de postureo, si son exigencias de máximos o si es que hay algo más pactado por debajo de la mesa, porque realmente la reacción del Partido Socialista, después de lo que hemos vivido ayer, de pedir de nuevo sentarse cuanto antes, más rapidito esta tarde que mañana, realmente no parece la más lógica después de la humillación de ayer de Pablo Iglesias. Vamos a ver lo que da de sí. Aquí tenemos ilustres invitados del Partido Socialista, pero antes, Víctor Arribas. Muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Estamos hablando de un calendario y de unas propuestas que podría llevarnos a unas elecciones el 26 de junio. Efectivamente, esa sería la fecha en la que derivaría todo en caso de que Pedro Sánchez no logre sacar adelante la investidura. Ya después de fijarse ayer la fecha de esa investidura, el 2 de marzo, ya podemos hacer un repaso de las fechas clave que tenemos en el panorama político en nuestro país a partir de ahora y ya digo, hasta el 26 de junio, que sería la fecha de que, en caso de celebrarse, se celebraría la repetición de las elecciones. Primera fecha importante, determinante. El 27 de febrero, Pedro Sánchez se comprometió a que la militancia de su partido aprobara cualquier acuerdo que vaya a alcanzar o que pretenda alcanzar para la formación de gobierno y para ser investido presidente. ¿Cuáles serían en el mes de marzo las fechas clave? Vamos a ver el tercer mes del año. Comenzaría el día 2 la investidura, la sesión de investidura con el discurso del candidato, después intervendrían el resto de portavoces de los grupos políticos. El día 3, al día siguiente, se realizaría la primera votación de investidura y sería, en caso de que no saliera mayoría absoluta de Pedro Sánchez, sería 48 horas después, es decir, el día 5, hay que decir que es sábado, el día 5 de marzo, cuando se realizaría la segunda votación de investidura, en la cual ya Pedro Sánchez necesitaría tan solo mayoría simple, es decir, más votos a favor que votos en contra de su candidatura. Pasemos al mes de mayo, que es el siguiente mes determinante, porque si en ese plazo de 2 meses y no habiendo obtenido Pedro Sánchez la investidura, no hay otro candidato que se someta y que saque adelante la investidura,
ese día 3 automáticamente se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales. Ese sería el día que marca la Constitución, que marca la ley, 2 meses de plazo para que se disuelva el Parlamento. A partir de ahí pasaríamos al mes siguiente, al mes de junio, donde ya convocadas las elecciones previsiblemente para el día 26, el primer día después de los 54 que marca la Constitución para después de disueltas las Cortes celebrar elecciones, el siguiente día importante sería el 10, porque sería el día de inicio de la campaña electoral. Y luego, ya decimos, el último sábado del mes de junio del presente año, 2016, se celebrarían las elecciones repetidas, la repetición de elecciones generales. ¿Qué pregunta queremos hoy formularles aquí en Más Claro Agua? Bueno, pues es muy sencilla. ¿A quién entregaría usted el gobierno de España? ¿A quién entregaría el gobierno de nuestro país? Hay 2 opciones que les damos. Si apuestan por Mariano Rajoy, háganlo llamando al 905-855-001. Si apuestan por el tándem Sánchez-Iglesias, deben llamar al mismo número acabado en 2, 905-855-002. Una doble posibilidad para contestar a nuestra pregunta. Y para participar a través de Twitter, ya saben que pueden hacerlo utilizando las etiquetas de nuestro programa que ya en este momento ponemos en funcionamiento. MCA, Órdago Iglesias, hablaremos de ese documento de ayer realmente inasumible para el Partido Socialista, veamos en qué partes cede. Y en segundo lugar, MCA, gestora Cifuentes. El Partido Popular ya ha nombrado una gestora que va a presidir Cristina Cifuentes tras la dimisión de Esperanza Aguirre. Ahora que hemos ya repasado y adelantado los temas de hoy, dame tan solo un minuto, Isabel, para recordar a nuestros espectadores algo muy importante. 13TV, ya lo saben, emite en un nuevo canal, por lo que necesitas resintonizar tu televisión. Es muy fácil, tienes que entrar en menú, configuración y a partir de ahí seleccionar configuración automática. Cuando esto haya finalizado, busca 13TV en la lista de canales y memorízalo en el número 7 de tu mando a distancia. Sobre todo recuerda, debes memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorízanos en el 7. Isabel, adelante. Gracias, Víctor. Antonio Hurtado es diputado del Partido Socialista, fue portavoz del grupo en la comisión del Tribunal de Cuentas. Antonio, menuda propuesta con la que se ha descolgado Pablo Iglesias de nuevo ayer. Bueno, Pablo Iglesias parece que lo que trata es de poner cada día más difícil la posibilidad de llegar a un pacto con Podemos, ¿no? No obstante, la respuesta del PSOE sigue siendo una respuesta respetuosa. Creemos que no podemos responder con las mismas claves provocativas que utiliza Pablo Iglesias y desde luego lo que nos hemos ofrecido es asentarnos a ver las posibilidades de llegar a acuerdos sobre programas y actuaciones concretas de un futuro gobierno, de un gobierno del cambio. Y yo creo que en esa mesa de negociaciones es donde se va a ver la verdadera postura oposición de Podemos. Ahora lo analizamos, Antonio. Gracias. A mí me hubiera encantado ver lo mismo que está diciendo hoy el Partido Socialista, que se lo hubiera dicho por lo menos al Partido Popular, que es el que ganó las elecciones. Estamos deseando hablar, ver en qué estamos de acuerdo, en qué no, y luego ya tomar decisiones. Pero, representante del Partido Popular, Rafael Merino, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. ¿Qué tal? Esta oferta de nuevo ayer de Pablo Iglesias y la reacción del Partido Socialista, ¿qué le sugiere? Bueno, yo estuve el viernes en esta casa, en el programa del Cascabel, y yo dije, para sorpresa de todos los tertulianos, que Pedro Sánchez en la investidura iba a sacar 90 votos a favor. Y me da la impresión de que no voy muy descaminado de lo que va a pasar en la investidura. Es decir, yo creo, y Martu y yo coincidimos desde hace mucho tiempo. Ahora presenta Martu. No, el Podemos no quiere pacto con el PSOE. Si es que es lógico, vamos a ver, si yo quiero quitar al PSOE, ¿cómo voy a poner de presidente a un miembro del Partido Socialista? Es que yo creo que es pura lógica y creo... Lo que sí me sorprende mucho es la actitud de los dirigentes del Partido Socialista que están yendo contra el criterio del acuerdo del Consejo Federal. Si le parece a todos, saludo inmediatamente a la mesa. Militante de base del Partido Socialista, Martu Garrote, votarás el 27 de febrero el acuerdo o no con Podemos. Eso ha dicho 28 de el febrero, partido. pero el 28. No, 28 no, 27. 27 al final. Sí. Ah, vale. 28 no sé por qué tenía yo puesto apuntado que era el 28. En cualquier caso, yo creo, ya lo he dicho, a mí me parece que no, yo no creo en estas consultas no vinculantes de última hora y luego no creo que en 15 días que quedan dé tiempo a cerrar un acuerdo con quien no quiere acordar nada contigo, explicar ese acuerdo a las bases, diseñar una pregunta que podamos votar las bases y luego sentarte otra vez
a acordar con lo que te hayan dicho las bases. Vamos a hacer una pausa. Carlos Carnicero, bienvenido, gracias por estar aquí. Alfonso Rojo y Pablo Montesinos, gracias a todos. Si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos y vamos a entrevistar a Antonio Miguel Carmona, socialista del Ayuntamiento de Madrid, que supongo que tendrá mucho que decir sobre estas cuestiones y también, cómo no, sobre la designación de Cristina Cifuentes al frente del Partido Popular de Madrid. En unos minutos. Entendemos que toca una vicepresidencia política con un marcado carácter social, de una Secretaría de Estado de lucha contra la corrupción y el crimen organizado dependiente de la vicepresidencia del Gobierno. Ponemos crear una oficina de derechos humanos del Gobierno directamente vinculada a la vicepresidencia. En el Ministerio de Economía entendemos que debería asumir también las competencias de la Hacienda. A mí me parece fundamental que haya un referéndum en Cataluña y me parece fundamental que en el marco de ese acuerdo el referéndum figure. En lo que se refiere a la reducción del déficit, celebramos que esto se haya convertido en un punto de consenso con el Partido Socialista. Creo que lo preocupante en este país es que los servicios de inteligencia hayan estado controlados y sigan estando controlados por una formación política que parece que se ha convertido en una maquinaria para delinquir. Me voy a dejar la piel para que ese gobierno sea posible. Pues inmediatamente vamos al asunto del día, pero antes sepan ustedes que hay una macrooperación policial en marcha con 10 detenidos, entre los que se encuentran el dueño y directivos de Vitaldent por delitos económicos. La policía ponía en marcha esta mañana una operación que toca de lleno a la gestión de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, que se creó hace 25 años en España y que se anuncia como una clínica a pie de calle elegida por más de 7 millones de usuarios y en la que hasta ahora, que sepamos, se han practicado al menos una decena de detenciones, entre ellas, como les digo, el propietario de la marca, el uruguayo Ernesto Colman. Estamos hablando de fuentes policiales y atención, porque según la Fiscalía Anticorrupción se están practicando registros en distintas sedes también de la clínica dental en una operación contra la corrupción y la criminalidad organizada. Así lo califica la Fiscalía Anticorrupción, que están llevando esa operación policial agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Supuestamente, y según esas fuentes, la estafa sería doble. Por un lado, estamos hablando de estafa a la hacienda pública, siempre presuntamente, y por otro lado a los propios clientes a los que al parecer se les obligaba a pagar en metálico. Y fue precisamente, según la Fiscalía Anticorrupción, la denuncia de clientes la que ha desencadenado esta investigación, que sigue abierta y que se instruye en el juzgado número 2 de Majadahonda. Así que os pregunto por una primera reacción. No es la primera clínica dental, estamos hablando, no sé si de la más grande, porque tiene más de 300 sedes en España. Pablo. He visto algunas informaciones, son 350 clínicas en España, 450 clínicas en todo el mundo y una facturación que ronda los 500 millones anuales. Es decir, que es una operación muy importante. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero bueno, según las pesquisas policiales se habla incluso de una caja B en las clínicas, según las informaciones que estamos teniendo. A mí me parece una operación muy importante y la verdad es que afecta a una empresa, bueno, que todos conocíamos, ¿no?, que está en las calles de prácticamente todas las ciudades españolas. Y vamos afecta a ver cómo a un montón de usuarios. ¿De 7 millones de usuarios? Que ahora vamos a ver qué pasa con ellos, porque ya hubo un escándalo en una cadena de idiomas, ya ha habido un escándalo, bueno, aparte de los sellos y todas estas cosas, ¿no? Lo que es sorprendente es que se pueda desarrollar una labor organizada de ese tamaño en una empresa de esta magnitud y que sean los propios usuarios los que la denuncien y que no haya habido una reacción de Hacienda o de la Inspección Fiscal antes, ¿no?
Sí, y luego lo peor es toda esta gente que se queda empantanada, porque el problema, porque vale, los de la Academia de Inglés que también se dieron... En este caso no, En este caso las informaciones también aclaran que, a diferencia de otras intervenciones, funcionan con toda normalidad las clínicas. Vale, pues que eso es muy importante, porque es que las que hace un mes o así también pasó algo, bueno, algo todavía peor, que se largó el dueño y estaba en busca de captura con el dinero y cerró, pues la gente queda con los tratamientos a medias, y son tratamientos médicos, aunque sean odontológicos, y toda esa gente hay que darle solución rápido, que es lo que tiene que hacer quien sea, el gobierno competente, no sé si es de competencia autonómica o nacional, dependiendo de la dimensión, tendrá que ayudar a estas personas y después ya buscaremos el culpable y le haremos pagar lo que tenga que pagar. Bueno, esto, lo que sí puede generarse un problema para consumidores o usuarios de estas clínicas, de estas franquicias, ¿no? Y es lo que hay que tener mucha prudencia, ¿no? Hasta ahora, evidentemente, han seguido funcionando con normalidad. Lo importante es que a partir de ahora sigan funcionando con normalidad, porque el sistema que utilizan estas franquicias suele ser de pago anticipado. Claro. Suelen ser los usuarios, los clientes, quienes financian las operaciones con la excusa de que tienen que comprar materiales de mucho valor, los implantes de mucho valor, y que evidentemente hay que financiarlo por parte del cliente. Por tanto, lo que esperamos es que la normalidad continúe, que no haya un efecto perjudicial para los clientes de Vitaldent, y que la investigación y el resultado con la hacienda pública, pues que no afecte a, digamos, a la actividad, ¿no? Eso es lo importante, que no se genere un grave problema al consumidor. A ver, Rafael Merino, ¿alguna consideración? No, yo creo coincidir con lo que han dicho los compañeros de la tertulia. O sea, lo importante son precisamente las personas que estaban recibiendo tratamiento, y donde hay que incidir en buscar la mejor solución posible, y que se vuelva a demostrar pues que aquí quien la hace la está pagando y va a comparecer ante la justicia. Bueno, pues si os parece, vamos a analizar ya la situación de nuevo creada, porque fíjense ustedes, si nos vieron ayer, veían que todo ocurría en directo por la mañana, como inmediatamente después, prácticamente, de Pachi López, el presidente del Congreso de los Diputados, porque es potestad suya, inmediatamente después de hablar con Sánchez y anunciar públicamente la fecha de esa sesión de investidura, que va a ser el próximo 2 de marzo, teníamos noticia en los medios de comunicación de una rueda de prensa de Pablo Iglesias, y aquí, como prácticamente todos los medios, acudíamos en directo. ¿Y qué es lo que ocurrió? No sé si alguien se esperaba esta nueva salida de pata de banco del propio Iglesias, donde, atención, llevaban ya 10 días sin hablar con el Partido Socialista, y no sé si para darle un toque de atención o no, realmente dijo todo esto que van a ver ustedes. Pablo Iglesias toma las riendas de un gobierno de coalición en el que entendemos que debe participar el Partido Socialista, Podemos y las confluencias. Reta de nuevo a Pedro Sánchez con otra vuelta de tuerca. Este documento que presentamos. La vicepresidencia. Es que la vicepresidencia política. El CNI. Es que los servicios de inteligencia. La lucha contra la corrupción. De una Secretaría de Estado de lucha contra la corrupción. Más impuestos, más gasto. De la reducción del déficit. Intervencionismo. Una oficina de derechos humanos del gobierno directamente vinculada a la vicepresidencia. Redefinición de la historia de España y la línea roja insalvable para los socialistas. Que en Cataluña haya un referéndum. 100 folios de propuesta donde el reparto de los sillones ocupa más espacio que el programa. De programa, programa y programa. Un documento que pone a Sánchez contra las cuerdas. Check and balance. Pesos y contrapesos. Una vez más le ha escrito el guión de su futuro al propio Pedro Sánchez. 100 folios de ocurrencias que cierran la puerta a un posible acuerdo. Pablo, no sabes dónde estás. Con la investidura a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez tiene cada vez más difícil un acuerdo de gobierno. Pues volvemos a estar exactamente en la misma situación. Un desafío que algunos interpretan como una ruptura que aboca a nuevas elecciones y que otros ven como un postureo para disimular que el acuerdo ya está más que hecho. Al candidato del Partido Socialista, que espero de corazón que sea mi presidente. Nos sentaremos con Podemos de forma inmediata, cuando ellos quieren. Y tan de forma inmediata que el propio Antonio Hernando acaba de decir esta mañana que va a llamar ya a Íñigo Errejón para intentar reunirse. Dice, mejor esta tarde que mañana. Entonces, la pregunta clave, ¿postureo o
investidura imposible y entonces nuevas elecciones. A ver, Martu, Carlos, porque ya habíais opinado antes Rafael Merino y Antonio Hurtado, y abrimos el debate. Bueno, yo llevo diciendo desde el día siguiente de las elecciones que el escenario iba a ser nuevas elecciones, porque los que quieren, que es el PSOE, no pueden, y los que pueden, que es Podemos, no quieren. Pero además me gustaría resaltar que ese documento que ha presentado Pablo Iglesias dedica 6 folios a definir el cargo de Pablo Iglesias. Esto es lo que le preocupa a la gente. 6 folios decidiendo su vicepresidencia y todo lo que le toca coger, ¿no? Y entonces te dicen, no, es que tenemos que entrar en los ministerios porque los socialistas no sois de fiar. Hombre, te recuerdo que tu partido tiene 2 años de historia y ha cambiado 17 veces de programa electoral. Entonces, a ver, de fiar. Eso no está mal traído. Tampoco, o sea, claro, es que os recuerdo que esto empezó por la renta mínima y Grecia, la revolución y el asalto al cielo. Syriza. El amigo Alexis, ahora es el señor Tsipras. Espera. ¿Sabes? El amigo Alexis ya es el señor Tsipras. Ese señor que ya no le conocemos. Ahora se han apuntado a Bernie Sanders, antes a Corbyn, en fin. Que no, que si hay alguien que no le fiar es el que te hace el gobierno y se olvida de que el que estás haciendo el gobierno eres tú. Entonces yo sigo insistiendo en que habrá elecciones. Además yo digo, aquí hay señales divinas, ¿no? El domingo, que era mi cumpleaños de mi tío Esperanza Aguirre, y parece que vamos a votar el día de mi aniversario de boda, el 26 de junio. O sea que muy bien. Caramba, Martu. Todo, pues felicidades. Son señales. Por la parte que te toca doblemente, por lo menos. A ver, Carlos. Yo creo que esto es para consumo interno de Podemos, ¿no? Es decir, en eso estamos bastante de acuerdo Alfonso Rojo y yo, de que tiene un carácter religioso la militancia de Podemos, en el que hay una verdad revelada y que cualquier cosa que se les formule, aunque sea un giro de 180 grados, pues se admite porque viene de los profetas, ¿no? Y yo creo que es una provocación. Es una provocación que en otro partido cualquiera pues se haría carcajadas en todo el mundo, porque es tan caricaturesco la actuación, la puesta en escena, el papel, la obsesión de decir lo quiero controlar todo porque no me puedo fiar de nadie más que de nosotros. Ahora, yo siempre Pero perdóname una cosa, Carlos, si eso es así, que yo coincido contigo, que es una provocación, entonces ¿por qué la respuesta es la de quiero sentarme contigo corriendo? Muy sencillo, porque se trata, en este momento se trata de, en el escenario probable de que haya elecciones, claro, de poder culpabilizar al otro de que haya elecciones. Pero perdona, el Comité Federal le dijo como condición sine qua non que la línea roja no solo era el referéndum, déjame que te lo explique. No solo era el referéndum, sino que si estaba esa condición puesta ni siquiera se podían sentar a hablar. Vamos a ver, y lo que quieren es sentarse corriendo. Vamos a ver, yo lo que quiero pensar que el Partido Socialista se quiere cargar de razón para decir con estos señores es imposible ir a ninguna parte para poder ir a elecciones. Yo tengo varias dudas con respecto a las nuevas elecciones. Primero, en un primer instante se decía nuevas elecciones favorecen al PP y a Podemos y desfavorecen... Bueno, pues ahora vamos a las elecciones. ¿A quién favorecería? Vamos al postureo o no postureo, para que todos interpreten la cuestión y luego vamos ya al escenario electoral, a ver qué os parece. Alfonso. Bueno, yo primero con esto de las señales soy muy escéptico, porque yo nací el 4 de diciembre, el mismo día que Franco, mi hijo mayor nació el 18 de julio y encima me ha apellido Rojo, o sea que esto hay que las señales, y tengo una niña que se llama Bárbara, que es como la patrona de artillería, o sea que ahí hay tanta confusión que yo no me lo tomaría, o de los mineros, no me lo tomaría mucho en serio esto de las señales, aunque estamos en un momento de la historia de España en que la mitad del personal está mirando a las entrañas de las aves y analizando el hígado del pollo para saber a dónde va el país, porque tenemos un gran despiste. Vamos a ver, yo creo que, y lo digo porque lo he dicho antes de entrar, que Podemos saber perfectamente dónde está, ahí se equivoca Hernando, y perfectamente dónde quiere ir. ¿Y dónde está y dónde quiere ir? Y el PSOE sabe dónde quiere ir, pero no sabe dónde está. Ese es mi análisis. Y yo no creo que en el caso de Podemos haya postureo. Saben, porque les benefician las condiciones, creen que la repetición de elecciones les serían favorables y creen que si pillan la vicepresidencia y él se convierte en Félix de Zinki, Félix de Hierro, el de la KGB, pues va a ser el que más mande en este país. Entonces él cree y él juega fuerte. En el caso del PSOE es donde tengo mis dudas. Y yo creo que en el caso del PSOE no hay postureo. Lo hay en Podemos. En el caso del PSOE hay el PSOE de Pedro Sánchez, que es el PSOE, la obsesión, el objetivo
el fin de llegar como sea a la Pero la pregunta que yo me hago, son las 12:20, ahora le pregunto también a Antonio Hurtado. El Comité Federal del Partido Socialista fue nítido, transparente, clarísimo. Dijo que la condición del referéndum era una condición imposible, que imposibilitaba el diálogo y que si no se retiraba ni siquiera podían dialogar. Hoy ya hemos visto que el Partido Socialista pide sentarse a dialogar saltándose al Comité Federal. No es saltarse al Comité Federal. Sí, el Comité Federal dijo que si no se retiraba el referéndum no se podía dialogar. ¿Busco el documento? Eso sí que era postureo. No. Porque uno de los que impulsó esas frases en el documento es el presidente actual de Castilla-La Mancha. Y ya hemos visto, cuando le ha tocado a él negociar los presupuessts, el tipo de pactos a los que ha llegado con Podemos. Los acuerdos con la Santa Es decir, que yo creo que está más dirigido a la opinión pública en general que a la militancia del PSOE. Y después, si se le pregunta a la militancia del PSOE por lo que cualquier cosa que pase, se le va a preguntar, ahora pregunto. Va a decir siempre que sí le pregunten lo que le pregunten. Yo voy un paso más. Pablo Montesinos. Voy un paso más allá a la reflexión de Rojo. Yo ayer vi al Partido Socialista mucho más preocupado por los sillones que por el referéndum ilegal en Cataluña. Y en privado, en el Congreso de los Diputados, la primera reflexión que te hacían muchos dirigentes socialistas es: no quiere la vicepresidencia, quiere controlar y tutelar el Consejo de Ministros, el señor Iglesias sería más fuerte que Pedro Sánchez en ese Consejo de Ministros. Y casi nadie en el Partido Socialista hablaba de un documento por escrito, es que yo creo que es lo más importante de todo, de ese referéndum ilegal. Y a mí me sorprende extraordinariamente que después de que Pablo Iglesias lo haya plantado ya por escrito, los varones territoriales del Partido Socialista estén en silencio. Aquí Susana Díaz no ha salido para decir: señores, esto no puede llegar a buen puerto y las negociaciones se quedan interrumpidas. Y lo que sabemos, lo ha explicado muy bien Isabel, es que tras el berrinche inicial, lo primero que ha dicho el Partido Socialista es: vamos a sentarnos a llegar a una solución. Pero si está el referéndum ilegal por escrito, ¿qué le va a pedir el señor? Mi pregunta es, y con esto concluyo, ¿qué le va a pedir el señor Pedro Sánchez nada más continúe esas negociaciones? Que ese referéndum se borre del papel, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Ahora sería una estafa. Hacemos una nueva pausa. No se pierdan lo que viene ahora, que hablamos con Antonio Miguel Carmona. El Partido Socialista ve opciones con Podemos pese a su pasada de frenada. Atribuyo las palabras del propio Antonio Hernando, el brazo derecho de Pedro Sánchez, negociador con Podemos, que llama otra vez a las puertas de Podemos, toc toc, para ver si le abren. Quiere negociar con ellos esta misma tarde, antes que mañana, si puede ser. Y eso que el Comité Federal del Partido Socialista textualmente dice que ese referéndum de autodeterminación y las posiciones que defiende en estos momentos Pablo Iglesias, les leo textualmente, dice el Comité Federal Socialista, son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de las formaciones políticas. Antonio Miguel Carmona, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Antonio Miguel, ¿qué le parece la respuesta del Partido Socialista ante el nuevo órdago a la grande de Pablo Iglesias de ayer? Me parece una respuesta correcta. Nosotros asistimos perplejos a la frivolidad por parte de algunos líderes de Podemos de plantear, de seguir enquistados en el tema del referéndum de Cataluña y seguir enquistados en repartirse los cargos y el gobierno de España
como si fuera otra cosa y no fuera política. La política es algo mucho más serio. Lo primero que hay que plantear es el documento, que se podrá estar de acuerdo o no con el documento que planteó el secretario general Pedro Sánchez para intentar formar gobierno, de sanidad pública, de educación pública, y de eso tenemos que hablar, de ideas. A mí la gente que me para por la calle, lo he dicho muchas veces, y creo que te lo he dicho a ti, que me para por la calle me pregunta sobre el paro, sobre el desempleo, sobre la sanidad pública, sobre la educación pública, no sobre quién tiene que llevar el DNI, que me parece sinceramente patético. Y eso es lo primero, 6 páginas, decía Marto Garrote aquí, que le ocupan en este documento a Pablo Iglesias para describir cuáles son las atribuciones que tendría esa vicepresidencia. Pero al margen de eso que lo acaba de comentar, 96.000 millones de gastos, cifra la memoria económica de Pablo Iglesias, lo que costaría, lo que haría que aumente el gasto público en España en la legislatura. ¿Eso lo podemos asumir? Vamos a ver, para poder aumentar el gasto después de la regla de estabilidad económica que tenemos establecida, de estabilidad presupuestaria que tenemos establecida con la Unión Europea, nosotros si subimos los gastos en 96.000 millones de euros tenemos que subir los ingresos en 96.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que España es un país donde, a pesar de que la presión fiscal está por debajo de la media, el esfuerzo fiscal que hacemos los españoles está por encima de la media. Solo cabría que recayera sobre las clases medias trabajadoras ese esfuerzo fiscal, ese mayor esfuerzo fiscal. Por lo tanto, es una incongruencia por parte de Podemos, por un lado, que no respetaría los acuerdos con Europa, y en segundo lugar sería un daño irreparable a la renta disponible de los trabajadores españoles. Los trabajadores españoles no podemos pagar más impuestos. Ya yo hice una propuesta en el Ayuntamiento de Madrid para bajar el impuesto de bienes inmuebles y la sacamos adelante, porque no porque aquellos que tienen más renta, sino aquellos que son trabajadores, que son clases medias, medias bajas, trabajadores, pensionistas, no podemos seguir incrementando el esfuerzo fiscal. Por eso esa propuesta es una propuesta completamente insolvente. Pero ese hachazo fiscal que está usted describiendo perfectamente, porque dice que subiría los impuestos a todos aquellos que ganen más de 60.000 euros, con el aumento del gasto correspondiente, en fin, ¿todo esto lo podría asumir el Partido Socialista? No, el Partido Socialista no va a subirle los impuestos a la clase trabajadora. El Partido Socialista ha propuesto, como le he dicho, en el Ayuntamiento de Madrid, después de que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid multiplicara por 3 en los últimos 10 años el impuesto de bienes inmuebles, propusimos, y lo propuse yo personalmente, bajar el impuesto de bienes inmuebles en Madrid. ¿Por qué? Porque los trabajadores no podemos pagar muchos más impuestos después de la que está cayendo en este país, en esta Europa y en este mundo, después de una recesión durante muchos más años. Otra cosa es buscar la lucha contra el fraude fiscal, el exigir mayores inspecciones a las rentas altas, luchar contra la elusión fiscal, luchar por supuesto contra la evasión fiscal, hacer un sistema más progresivo, que es lo que intentamos los socialistas y lo que plantea Pedro Sánchez y lo que ha planteado Pedro Sánchez, que sea un sistema fiscal más progresivo. Pero sacar 96.000 millones de euros, esa cantidad tan grande que representa un tanto por ciento muy elevado de nuestro Producto Interior Bruto, solamente puede obtenerse de aquello que tiene una gran potencia recaudatoria, que serían los impuestos indirectos, que tanto daño hacen a los trabajadores y a las rentas medias y bajas, y a los impuestos directos que pagamos precisamente los trabajadores. El impuesto de rendimiento de las personas físicas en España es un impuesto fundamentalmente sobre las nóminas, como yo le explico a mis alumnos, porque un tanto por ciento elevadísimo de ese impuesto son rendimientos de trabajo personal. Por lo tanto, es una propuesta absolutamente insolvente e inasumible. Bueno, y entonces, señor Carmona, vamos a los hechos, y ahora hablamos de su negociado de Madrid, pero una ultimísima cuestión, esto que está planteando Pablo Iglesias, ¿no sorprende un poco la actitud del PSOE, que dice no, 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 no al PP, de qué manera no entiende el no, y resulta que Pablo Iglesias le chulea por segunda vez ayer, y la respuesta del PSOE es vamos a reunirnos corriendo, a ver cómo lo conseguimos? ¿No es un poco raro? A ver, yo creo que Antonio Hernando lo ha explicado francamente bien. Cuando se nos propuso, por salirme del ejemplo que me ha puesto antes, cuando se nos propone subir los impuestos hasta recaudar 96.000 millones de euros, Antonio Hernando ha respondido que tenemos un acuerdo con Europa de estabilidad presupuestaria. Cuando se nos propone y se nos pone en el documento
el referéndum, que yo no le llamaría el derecho a decidir, es el derecho a la secesión en todo caso, la ruptura de nuestro país, Antonio Hernando dice correctamente que eso no lo vamos a admitir ni por activa ni por pasiva. Otra cosa es que caigamos en un debate semántico, si nos tenemos que cruzar de acera cada vez que nos cruzamos con Pablo Iglesias, pues no, podemos perfectamente hablar con ellos, pero que sepan que no es negociable, como dice el documento del Comité Federal, no es negociable para nada el tema del referéndum en Cataluña y el referéndum en ninguna parte de España. Experimentos que ya vivimos en la Primera República, y ya sé que es irme demasiado lejos a 1873, pero es que la historia se repite. Esto no es la nueva política, es la vieja política. Acaba de pedir la alcaldesa de Madrid a Esperanza Aguirre que se retire de la vida política. Vamos a verlo. No parece que sea muy razonable que continúe dirigiendo el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, porque una responsabilidad política por la corrupción de su partido yo creo que implica naturalmente el apartamiento de la vida política. ¿Qué le parece a Antonio Miguel Carmona esta petición de retirada? Cuando quiero recordar que el mismo lunes en la cadena SER, Manuela Carmena, a ver si podemos repescarlo porque aquí lo pudimos ver, esa pregunta que le hacía Pepa Bueno, y Carmena precisamente decía que ella en política no cree que los errores se tengan que conjugar dimitiendo, como dice Monedero, pero para el Partido Popular parece que aplica otra vara de medir, ¿o no? Pues mire, yo le digo mi opinión, y mi opinión fundamentalmente es que los errores se tienen que dirimir dimitiendo. Son demasiados casos de corrupción en Madrid, demasiados casos donde Madrid se ha convertido en una auténtica fosa séptica. Fundescam, ¿se acuerdan? Con un informe de la agencia tributaria. Gürtel, Púnica. Y el espionaje, que es verdad que hubo un auto de archivo porque se reconoció que no se había pagado con dinero público, pero sí se reconoció que había habido espionaje político entre los unos y los otros. Todo eso hay que dirimir. Yo no digo que Esperanza Aguirre sea una corrupta, yo no digo eso, pero sí digo que ha habido demasiada gente a su alrededor corrompida en esta ciudad, en este país, en esta comunidad autónoma, Granados, y todos los imputados, que es una lista enorme, 22, no 2, 22. Por lo tanto, tiene que dimitir como responsable del Partido Popular de Madrid, que lo decida. Ya sabes que yo soy muy respetuoso con todos los partidos políticos y con todos los representantes políticos, que lo decida el Partido Popular, y ha dimitido. Pero si no vale para gestionar el Partido Popular de Madrid, ¿cómo va a valer para seguir en la vida política? Por lo tanto, sin desearle ningún mal a nadie, en mi caso, lo que hubiese hecho yo, de hecho, es lo que he llegado a hacer, por lo tanto, que es dejar la vida pública y dedicarse a la vida privada, pero sin ninguna animadversión de ningún tipo, es lo que yo haría. Por eso sí estoy de acuerdo con la segunda versión de lo que ha dicho Manuela Carmena. Bien, pues por esa regla de tres, hoy vemos en la portada de algún periódico de hoy que investigan por prevaricación a dos altos cargos de la Junta de Andalucía, precisamente dos altos cargos de empleo de Susana Díaz, que han sido llamados a declarar ayer en calidad de imputados, ahora investigados, por prevaricación, al no readmitir a orientadores laborales cuyos despidos fueron declarados nulos por los tribunales en sentencia firme. Esto viene todo por los ERE, los cursos de formación. La corrupción nos asquea, la Púnica, la Gürtel, toda, pero también la de Andalucía, ¿o no? Y no se debe aplicar la misma vara de medir. Pregunto, ahora me decís aquí que estáis ya opinando. Vamos a ver, yo que he exigido ¿puedo hablar? ¿Es una pregunta? Sí, adelante. Es que estaban ya hablando aquí Martu Barrote y Antonio Hurtado, pero primero acabamos con la entrevista con Antonio Miguel Carmona, si os parece. Antonio Miguel. Sí, más que nada porque os tengo que transmitir una cosa. Aquí estamos a 0 grados, ¿eh? Vosotros estáis calentitos allí. Aguantando el tipo. Gracias, Antonio Miguel. A ver, no hay que medir a todos por la misma vara de medir. Sí, por supuesto, pero mira, yo el otro día tuve una conversación con un político del Partido Popular, al que tengo estima, que es Manuel Cobo, y yo le dije, cuando tú eras consejero podías tener un caso de corrupción en tus filas, que no recuerdo, pero se te puede escapar un caso de corrupción cuando él era consejero, por supuesto. Pero si hubiese tenido, que no tuvo, todos sus directores generales o muchos de sus directores generales corrompidos o imputados o juzgados o en la cárcel, pues evidentemente tendría que tener una responsabilidad política.
pobre Manuel Cobo no le pasó eso, afortunadamente. Pero digo lo mismo, si gran parte de los que te rodean, si llega un momento que casi la mitad entonces de la ejecutiva del Partido Popular de Madrid estaba o imputada o era sospechosa de algo, mira, es que tenemos a Lucía Figar imputada por la Púnica, tenemos a Granados en la cárcel, tenemos a el expresidente de la Comunidad de Madrid que tiene que seguir aclarando asuntos de su operación inmobiliaria del apartamento en Marbella. Tenemos caso tras caso, tenemos a López Viejo también imputado con grabaciones esperpénticas, se nos ha olvidado ya. Tenemos muchas cosas, tenemos demasiadas. Antonio Miguel, si eso ya lo ha dicho, pero me gustaría ver la misma colección de imputados que los hay del Partido Socialista en Aragón, en Andalucía, que no existen. Pero como de esto entramos en bucle y parece que no existen, yo como los periodistas tenemos que dar, faltaría más a unos y a otros. Hombre, no nos volvamos a contar el mismo cuento, pero una última cuestión, no sé si queréis plantearle aquí a Antonio Miguel Carmona, ¿no? Ya sabes que yo he denunciado... Sí, a ver, Antonio Miguel. No, que digo que ya sabes que yo he denunciado la corrupción en mi propio partido y que no me tiembla el pulso cada vez que hay algún corrupto. Sobre todo lo que más critico no es la corrupción, es la impunidad. Es decir, que se siga permitiendo esto. Que por cierto, déjame que diga una cosa, que por cierto, que la solución de Pablo Iglesias sea crear una Secretaría de Estado para que se investiguen a sí mismos la corrupción. La lucha contra la corrupción se tiene que hacer de forma tajante. Yo propuse en el Ayuntamiento de Madrid, y no digo porque yo sea el más honrado del mundo, todos tenemos que ser igual de honrados, pero hay que proponer actuaciones que puedan luchar contundentemente contra la corrupción de cualquier partido político. Sin duda. Ejemplo, crear una oficina antifraude en Madrid, que es una propuesta que hice. Antonio Miguel, una última cuestión, porque mañana se sienta en el banquillo Rita Maestre, la portavoz municipal del Ayuntamiento, por delitos graves, por atentar contra derechos fundamentales como la libertad religiosa. Debería dimitir, porque no es que se le investigue, es que se sienta, es procesada y acusada de delitos muy graves. ¿No tendría que dimitir? Bueno, esto ya lo hablamos en su día, ella prefirió mantenerse en su cargo. Yo en lo personal, como a Esperanza Aguirre, como a otras personas, por distintos motivos obviamente, le deseo lo mejor, pero desde luego ellos han preferido continuar en la vida pública y en la vida política. Yo para eso soy bastante radical en la lucha contra la corrupción. En mi caso, ya sabes que si me hubiese pasado lo que a Esperanza Aguirre o lo que a otros, yo hubiese dimitido, pero en este caso esperemos que se celebre el juicio. ¿Pero el Partido Socialista no va a exigir su dimisión? Porque se le sienta en el banquillo, ya digo, no es investigada. Ya lo hicimos en su día, pero no lo vamos a tener que repetir siempre. Entonces, en estos momentos no se dirimieron responsabilidades políticas en su momento. Al poco tiempo de ser nombrada concejala, se acabó el tema. La señora alcaldesa prefirió mantenerla en su puesto, argumentó sus argumentos y no vamos a estar pidiendo responsabilidades políticas todos los días. Es decir, ahora tiene un juicio y vamos a ver cómo sale. Bueno, pero la diferencia es que un juez y un fiscal consideran tan graves los delitos que la sientan en el banquillo mañana. Lo de antes de este momento ya ha cambiado, pero en cualquier caso, gracias por su opinión, por el frío que está pasando en directo en las calles de Madrid, Antonio Miguel Carmona. Me vas a pagar las medicinas de esta noche y de mañana por el frío, el resfrío que vengo. En plató estamos más calentitos, le invitamos a que venga aquí Antonio Miguel. Cómprate un abrigo para la próxima vez, ¿no? Gracias, eso gracias. Va a cuerpo luciendo palmito. Ponte un abrigo, Antonio Miguel, hombre. Como el de Pedro Sánchez, ahora retomamos todos los temas. Vamos a retomar Vamos a retomar. Ahora, Antonio Hurtado, volvemos a los pactos, vamos a analizar, porque acaba de hablar también Carmena de Rita Maestre y lo vamos a analizar, pero antes, hablando de abrigo, Pedro Sánchez ayer, cuando le informan sobre lo que ha dicho Pablo Iglesias, vean la reacción, va con un abrigo que no llevaba Carmona, véanlo. Gracias, compañero. El documento, señor Sánchez, pues tendré que estudiarlo primero y tendré que analizarlo. Tendré que estudiarlo primero. No sé si hoy lo habrá estudiado ya. Antonio Hurtado, ese documento. Yo quiero partir y voy a dar mi opinión sobre la escenificación que hizo ayer Pablo Iglesias. Yo creo que es evidente que la encomienda de Felipe VI del rey a Pedro Sánchez le da una posibilidad de formar un gobierno. Pedro Sánchez ha seguido un método serio, riguroso, para, digamos, hacer realidad
y poder Antonio, ser... déjame dar una noticia. Rejón y Hernando ya han hablado y se van a ver en breve. Muy bien, Así me parece que estupendo. esto evoluciona por minutos. Me parece estupendo. Lo que quiero decir es que se ha marcado una hoja de ruta de forma seria para llegar a una sesión de investidura que esperemos que dé un nuevo gobierno a este país, que lo necesita, por cierto. No podemos estar dilatando a pesar del Comité Federal y manteniendo un gobierno en funciones como lleva ya meses. Entonces, esa hoja de ruta está marcada por un documento de 43 medidas, las más significadas, que se entregan a los distintos grupos parlamentarios. Que sea, digamos, un programa de gobierno y un programa sobre el que negociar. ¿Qué hizo ayer Pablo Iglesias? Desde mi punto de vista, evidentemente mostrar rebeldía ante una hoja de ruta marcada por aquel que tiene la responsabilidad de formar gobierno, que es Pedro Sánchez. No asume que su papel es otro. Su papel es, como el resto de grupos parlamentarios, el resto de portavoces, ver, estudiar y negociar con Pedro Sánchez, perdona, voy a concluir, sobre un documento marcado, un documento establecido donde se ve claramente cuáles son las posiciones del PSOE y de Pedro Sánchez con relación a la fiscalidad y con relación a la corrupción y con relación a todos los temas que forman parte de las funciones de gobierno. Por tanto, lo que muestra es rebeldía, de no asumir el papel que le corresponde. Y eso suena a provocación. Por tanto, nosotros, voy a concluir, y ahora me pregunta, vamos a ser breves, nosotros, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario que ha dicho, independientemente de esas provocaciones, vamos a seguir nuestra hoja de ruta. Venga, y nuestra hoja de ruta es sentarnos con todo, Antonio, pero con un documento. Pero la hoja de ruta que marcó el Comité Federal no decía eso. Con un documento, no con el documento de Podemos, de Ciudadanos o de otro partido, con el documento que ha presentado Pedro Sánchez. Acaba de decir Rafael Hernando, y con eso tienes la palabra, y le pregunto también a Rafael Merino, que el papel lo aguanta todo, pero que recuerden lo que ha pasado en Grecia. Así que Podemos es una formación. Vamos a escucharlo, me dicen, vamos a verlo. Podemos es una formación política que apuesta por un crecimiento brutal del gasto público, por un incremento bestial de los impuestos hasta llegar a la incautación impositiva de las rentas medias, que pretende poner en marcha nuevos tributos con el objetivo de esquilmar a las familias españolas y que la realidad es tozuda, ¿no? Y ya están viendo ustedes lo que está pasando en Grecia, donde formaciones políticas parecidas a Podemos lo que han hecho ha sido aplicar una reducción del 30% en las pensiones de los ciudadanos de ese país. Al final esto es lo que pasa, ¿no? El papel lo aguanta todo, pero la realidad es la que es. A ver, no, yo solamente quería plantear que de todo el análisis que ha hecho el señor diputado socialista, a mí lo que me sorprende, e insisto, es que usted no diga claramente el referéndum catalán bajo ningún concepto, en un papel, ni hablado ni absolutamente nada. Eso lo ha dicho ya, el pero máximo órgano del PSOE que se llama Comité Federal. Claro, por supuesto que sí, lo ha dicho el Comité Federal. Usted lo ha dicho, lo ha dicho el Comité Federal. Pero ayer el Partido Socialista ya no hablaba del referéndum y hoy los dirigentes socialistas lo primero que quieren hacer es sentarse a negociar. Es que por seguir el argumento de Hernando, a ver si lo ven los telespectadores. Es que claro. Mire lo que dice el Comité Federal, al que ningún socialista le puede poner ningún pero. La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento solo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida. Y dice, atención, son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a estos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo. Pues Hernando, pues esto es información. El señor Hernando y el señor Errejón ya se han puesto a hablar. Vamos a diferenciar. El PSOE, insisto, abre el diálogo con un documento, con una serie de medidas donde nunca y jamás puede estar ningún tipo de proceso de referéndum en defensa de la autodeterminación. Está excluido por el Comité Federal y está excluido en el propio documento. Entonces entiendo el PSOE que el señor Hernando le va a decir al señor Errejón no rotundo. Evidentemente, si no puede decir que sí, ni no puede decir otra cosa, si lo ha dicho el Comité Federal. Insisto, el PSOE se va a sentar con un documento, con un programa de gobierno y ahora va a ser Podemos va a ser
quien se manifieste en torno a ese programa. Atención, pregunta, ¿se acabará bajando los pantalones Pablo Iglesias? Porque ayer... Iglesias, seguro. Sí, porque desde luego ahora es el... Bueno, esto es un poco ordinario, no, pero se acabará renunciando a sus planteamientos que acaba de poner por escrito Pablo Iglesias, o lo hará el Partido Socialista con Pedro Sánchez, Rafa Merino. Tampoco se bajará los pantalones, los llevan el codo doblados. A ver, Rafa Merino. Lo que es curioso es que la propuesta de 43 folios de Pedro Sánchez... 43 medidas. O 43 medidas. Son 97 folios. 97 folios. Dedica 5 palabras... Perdóname una cosa, de 18.000... Rafael Merino, a 1.000 millones por folio, porque son 96.000 millones de euros lo que nos va a costar la broma. Cada folio de Pablo Iglesias, 1.000 millones de euros a los españoles de ruina. Estos socialistas saben cómo gastar perfectamente. Quiero decirte... ahora estoy hablando en serio. A mí me preocupa una cosa. Hablo de Podemos. La propuesta de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, al mayor problema que tenemos ahora mismo, que es la independencia catalana, dedica en ese documento 5 palabras. 5 palabras. La reforma de la Constitución. Reforma de la Constitución. Y con eso resuelve Pedro Sánchez el problema de la independencia catalana. Y por otro lado, Podemos, en su documento que presenta ayer, incluye el referéndum de independencia en Cataluña. Y a pesar del documento del Consejo Federal del Partido Socialista, Pedro Sánchez y su equipo se sientan a negociar con Podemos. Pues, se sienta con el programa de Pedro Sánchez. Con una noticia, con el programa de Pedro Sánchez. Se sienta con el de Pablo Iglesias. Se ha dicho que lo van a estudiar. Se sienta con el programa de Pedro Sánchez. Sí, que es 5 palabras. Y evidentemente Pablo Iglesias se va a tener que definir sobre las actuaciones que incluye el programa de gobierno de dejadme dar una noticia porque me parece interesante para el análisis de lo que está pasando, porque la irrupción de Podemos como segunda fuerza en el Parlamento Vasco relega a la marginalidad a los partidos constitucionalistas. Esto es una encuesta que dice que es del gobierno vasco. El PNV ganaría las elecciones con 24 escaños, les recuerdo que hay elecciones en Galicia y en el País Vasco. El PNV ganaría las elecciones con 24 escaños. Atención, Podemos irrumpiría como segunda fuerza, tendría 18 escaños y ganaría a Bildu, que lo relevaría a tercera fuerza con 15. Y eso sí, PSOE y PP quedarían, como les digo, irrelevantes, sumarían en total 18 escaños, o sea, igual que Podemos. 9 Partido Socialista, 8 escaños el Partido Popular. Esto es un sondeo que es la previsión de voto para los comicios autonómicos elaborado por el gobierno vasco, que acaba de hacerse pública y que sitúa en el mapa hasta qué punto el come-come de Podemos no solamente come la tostada al Partido Socialista a nivel nacional o en Madrid, que lo convierte en cuarta formación, sino que en el País Vasco lo sitúa como segunda fuerza y se merienda incluso a EH Bildu y la irrelevancia de los constitucionalistas, que me parece de una gravedad. Solo un dato, como un elemento añadido, y es que Podemos allí está completamente, la dirección está hecha unos zorros, es decir, sin tener una estructura, con el partido completamente dividido. Está con gestora. Enfrentado a Pablo Iglesias, pese a que Podemos País Vasco no tiene líder. Está enfrentado a Pablo Iglesias, según la encuesta del gobierno vasco, es la segunda fuerza política. Y mucha culpa de eso tiene, entre otros, el Partido Socialista. Ahora el Partido Socialista... No, bueno, es que la ha comido todos sus votos. Era un dato, a ver si podemos los demás también opinar. Ya, pero el Partido Socialista pactar con el come-come Pablo Iglesias... ¿Sabes lo que me parece? ¿Os acordáis desde cuándo no levantamos cabeza los socialistas y los populares en Euskadi? Desde que hicimos aquel pacto antinatura, que fue por un buen fin, acabar con el terrorismo, pero que nos condujo a ambos partidos a hoy a la irrelevancia. Así que cada vez que los del Partido Popular nos dicen que el PSOE tenemos que pactar con el recuerda la responsabilidad, os recuerdo que eso nos lleva a la destrucción. Recuerda el pacto, que fue el Partido Popular regalar el gobierno vasco gratis et amore, sin ninguna consejería, sin vicepresidencia, pero lo que va a hacer ahora con Podemos, que es regalarle el gobierno y dividirse las vicepresidencias. Yo solo voy a ser responsable de mis palabras, de las que interpretéis vosotros, no. Yo he dicho,
esto que nos dicen los del Partido Popular, que a mí en las tertulias me lo han dicho la mitad del equipo de gobierno de Rajoy, de lo que tenéis que hacer los socialistas es absteneros y dejarnos gobernar a la fuerza más votada, como hicimos, un minutito, como hicimos nosotros en Euskadi por el bien de Euskadi, mirad qué bien nos ha ido a todos. Ah, bueno, Plan pues claro, A, porque descartado. para ti es más importante los intereses electoralistas a los intereses generales de los ciudadanos. Para pues mí me es parece muy bien que importante, todo quede Pablo, claro. no seas demagogo, que la demagogia es barata, pero luego se cae por su propio peso. Yo creo que es lo que has dicho. Oye, perdóname una cosa. Perdóname. Lo que ha hecho en este momento el Partido Socialista, acabamos de tener a Carmona, es regalarle la alcaldía a Podemos. Claro. Regalársela. O sea, lo que estás diciendo tú, que os hundió en el País Vasco, es lo que ha hecho el Partido Socialista tuyo, se lo ha regalado. Pero sí o no, se la ha regalado a Manuela Carmena, porque no ganó las elecciones. Ya, pero es que entonces, solo tenía un concejal más y se la come la corrupción, no teníamos dónde elegir. ¿Pero qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Regalarle a Podemos nada menos que la capital de España. Tú sabes, como yo, y también Antonio Carmona, que no estamos de acuerdo, que nosotros creíamos que el Partido Socialista debía estar en el gobierno de Carmena y condicionar el gobierno de Carmena. Pero no, pues la opción del Partido Popular no era viable y se está viendo por qué. Que se lo está comiendo vivos, que van a tener que poner una gestora como han puesto en Valencia. Esto no es nuestro problema. Cada palo que aguante su vela. Esa es una vela de otro palo. A los intereses electorales que, como tú dices, en el País Vasco, que defendieron los intereses de los constitucionalistas, les ha ido muy mal. La pasión que podéis hace que se desborden los problemas, porque estamos analizando el País Vasco, la encuesta del gobierno vasco, las palabras de Carmena. No, estamos hablando del ascenso de Podemos, de la situación de Podemos, un Podemos crecido que ayer chulea a Pedro Sánchez por segunda vez y de una manera que no existen precedentes en la historia de España, y creo que merece un análisis. Nos estamos planteando si esto se está mareando la perdiz por parte del PSOE porque quieren gobernar a toda costa y está ya más el pescado vendido, que es lo que se pregunta mucha gente. Yo sostengo, Isabel, y están indignados con la actitud de Pablo Iglesias. Yo sostengo, Isabel, o si esto que los dos partidos de los que más estamos hablando hoy, Podemos y PSOE, quieren culpabilizar al otro de la convocatoria de elecciones. Ya lo hemos dicho. En ese sentido, a mí no me escandaliza que se sienten esta tarde, porque lo que yo creo que hay que hacer es no dar pretexto para que te culpabilicen por no dar elecciones. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista estatal, y creo que es lo que era, es decirle, mire, esto es inasumible, esto es inasumible y esto es inasumible. O se sientan ustedes a modificar estos criterios o no tenemos nada más que hablar. Yo creo que es lo que va a pasar. Y eso entra dentro de la lógica. Es decir, ¿qué debía hacer el Partido Socialista? ¿Hacer como Podemos, tirar las patas por alto y decir, ya ni te saludo? No, porque lo que se está jugando aquí es ya una política de resultados electorales, una política de qué va a pasar si, como parece, y yo creo que hay que ser enormemente prudente en los 15 días que faltan, porque aquí pueden pasar muchísimas cosas, porque yo creo que al final a todo el mundo, salvo quizá a Podemos, le va a interesar que no haya elecciones. Al Partido Popular, porque está hecho unos zorros y dudo mucho que el propio Rajoy se pueda presentar. A Ciudadanos, porque está un poco en una nebulosa. Al Partido Socialista, porque siempre ha tenido miedo a nuevas elecciones. Y a Podemos, porque yo creo que frente a ese supuesto crecimiento, no me puedo creer que 5 millones de votantes no vean el esperpento que están haciendo sus dirigentes. Bueno, yo quiero decir que Pablo Iglesias no va a poner sobre la mesa un documento y la negociación va a ser sobre el documento de Pablo Iglesias. Yo me niego a aceptar eso. Pero si Hernando ha dicho que no van a leer. No, se va a leer, claro que sí, se va a leer y se lee. Pero la negociación va a mover. El PSOE ha dicho muy claramente. Sí, lo he leído perfectamente. Lo he leído. Iglesias pone precio al pacto. Vale. Vicepresidencia y referéndum. Vale. En el PSOE no se enseñaron a leer. ¿A leer? Esta era la Biblia del PSOE durante 40 años. ¿No se han enseñado a leer? Alfonso, me va a dejar durante un momento nada más. ¿Qué parte no entiendes? Vamos a ver, me va a dejar hablar. Pedro Sánchez lo ha dicho y el PSOE lo ha dicho por activa y por pasiva. No va a formar un gobierno a cualquier precio. Eso está clarísimo. Lo diga Pablo Iglesias o lo diga el Susun Gorda. No se va a formar gobierno a cualquier precio. ¿Y a qué precio? Y evidentemente la hoja de ruta está marcada. El documento está marcado de un programa de gobierno. Evidentemente eso es modificable, es negociable sobre la política general que está plasmada en ese programa de gobierno. Ahora, que Pablo Iglesias tiene que renunciar a cuestiones que desde luego no estamos dispuestos los socialistas, que somos los encargados de formar gobierno,
para seguir adelante en la sesión de investidura, hablando es claro, de socialistas, es porque clarísimo. César Luena y Pedro Sánchez están haciendo una ronda por a lo largo y ancho de España para ver de qué manera se llevaría a consulta el hipotético acuerdo con Podemos o con las formaciones políticas para llegar a la sesión de investidura. Se habla del 27 de febrero. ¿Cómo se haría esa consulta y qué es lo que pasaría? Bueno, la consulta, lo que se está estableciendo es que haya la posibilidad que sea en las agrupaciones locales o también vía telemática, ¿no? Y que se dé el máximo de posibilidad a participar a la militancia, incluso la posibilidad de lo que eran antiguos militantes que son simpatizantes. Está por definir, eso lo tiene que aprobar la propia Ejecutiva Federal del partido y será un sistema que facilite la participación, ni más ni menos, ¿no? El documento tiene que estar preparado para esa fecha, por tanto, si hay pacto, tiene que estar antes del día 27 y el día 27 los socialistas votaremos. Hombre, es que faltaría menos de una semana para la investidura, o sea que eso tiene que ser... Ese es el calendario establecido y razonable. Sobre esas máximas que tú hablas, tú puedes desmentir, por ejemplo, tú que hablas de que el referéndum catalán, eso es una línea roja. Tú puedes desmentir que el Partido Socialista en Cataluña, en concreto el señor Iceta, no se está reuniendo con los independentistas para fraguar, y algunas fuentes ya dicen consensuar. Que no. Bueno, ya no, pero es que ahí, bueno, claro, eso es lo que dice Iceta públicamente, pero habría que preguntarle a los socialistas catalanes, y por eso se lo pongo encima de la mesa. No sé, mira, si queremos, pero a mí me han llegado Pablo, esas si informaciones. Queremos crear dudas, si me lo pueden yo quiero saber si tú no crees que se estén celebrando negociaciones y pero, como el Partido Nacionalista Vasco tampoco está viendo acuerdos, tampoco está viendo negociaciones. Si quieres crear dudas puedes seguir insistiendo. Yo no planteo dudas, yo soy periodista. Más de lo que se ha hecho por parte del PSOE para aclarar la posición del PSOE es convocar a un comité federal que es el máximo órgano de decisión y decirlo a través de una resolución por escrito. No está y eso no se lo puede saltar nadie. No está habiendo contactos con los independentistas, no hay principio de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Con el Partido Nacionalista Vasco tampoco estáis hablando, ¿verdad? Con el Partido Nacionalista Vasco tampoco se están llegando a acuerdos. Los parlamentarios, Pablo, ese documento se le ha entregado a todos los grupos parlamentarios. No, al PP bueno, al PP no se le ha presentado, pero sí ha habido una reunión con Mariano Rajoy donde estaba claro y manifiesto que le negó hasta el saludo a Pedro Sánchez, con lo cual la actitud que llegaba o la disposición para negociar era más que palpable, ¿no? Entonces todos los grupos parlamentarios tienen ese documento y todos están dispuestos a sentarse con el Partido Socialista. No vais a llegar a ningún acuerdo. A ningún tipo de acuerdo. Lo ha dicho Pedro Sánchez, los independentistas. Lo ha dicho Pedro Sánchez y lo ha dicho el Comité Federal. No los nacionalistas, los independentistas. Yo hablo de Esquerra, en el caso de Cataluña, hablo de Esquerra y hablo de la antigua Convergencia. Y hablo de esos contactos. Si dices que no los hay, yo te creo. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero desde luego en Barcelona se dicen otras cosas. No, pero consulta a la militancia. Vale. Bueno, la militancia, a ver, pero sobre la militancia, ilústranos, militante. Yo lo que digo es, es verdad que en aquella campaña de Secretaría General que votamos todos los militantes porque se empeñó Edu Madina y dijo que si no había votación de todos los militantes no se presentaba, y entonces en una resolución de Alfredo Pérez Rubalcaba, de su ejecutiva, se decidió que votábamos todos los militantes. En esa campaña, entre las cosas que se propusieron fue que había que consultar con los militantes las decisiones importantes. Pero eso fue casi hace año y medio, casi dos, y luego nadie se ha molestado en desarrollar nada en el asunto, ni ponerlo... A mí me gustan las cosas negras sobre el blanco. Yo, de modelo de partido, he escrito creo más que nadie en el partido. Bueno, entonces a mí que el día del Comité Federal, cuando se decide que vamos a elegir nuevo secretario general, el 8 de mayo, se descuelgue con una consulta no vinculante a la militancia, que no está recogida en ningún sitio, que van a ir improvisando sobre la marcha, que ahora decidimos que puede haber voto telemático. Mira, yo he trabajado 5 meses, solo 5, en Ferrar, y de verdad lo del voto telemático me da más miedo que vergüenza. ¿Por qué no? Porque no tenemos medios, no por otra cosa. Porque los medios no acompañan, Hay entusiasmo por las consultas, es una cosa... Pero eso es muy poética, no es socialista. Es muy complicado manifestarse en contra de las consultas, pero yo quiero recordar que los grandes dictadores siempre hacían referéndum y los ganaban por mayoría absoluta. Yo lo que le echo en cara al Partido Socialista es que desde la época en que hicieron las primarias que salió elegido Borrell, no se creen los órganos del partido. Es decir, el partido histórico siempre tenía unos congresos que eran
una cara de perro, que se negociaba de madrugada y que se llegaban a acuerdos de consenso o de confrontación. Pero desde que está esta fórmula de primarias, esto es un desastre. Y la prueba está que desde que están en primarias, las cosas cada vez van peor. A ver, Alfonso. Mira, dos cosas nada más. Yo ya he dicho más veces que si se consulta a la militancia, y sería cualquier partido, la respuesta va a ser siempre sí. No. Y sí, ¿sabes por qué va a ser sí? Porque la gente interioriza, después de tantos años de demonizar al PP, es o va el nuestro o va el otro. Y eso es lo que la gente interioriza, por eso se gana el referéndum. El único personaje que conozco yo que ha perdido un referéndum fue Pinochet, porque preguntó si él seguía o no y estuvieron los militares en contra. Pero si repasáis la historia del siglo XX y de la parte que tenemos del siglo XXI, no hay nadie que haya perdido un referéndum. Almunia. No. Almunia. Y segundo... No fue un referéndum eso y segundo, el de Pinochet fue un referéndum. Y fue el único que perdió un referéndum, y de milagro. Y después respecto al... Yo creo que entre el PSOE y Podemos no va a haber... Entre el PSOE, entre el equipo de Pedro Sánchez y el equipo de Pablo Iglesias, no va a haber ninguna discrepancia respecto al contenido de los documentos. No estamos en eso. El único obstáculo que puede haber real y serio son las exigencias que tiene Pablo Iglesias respecto a los puestos, los cargos y el poder. El contenido no va a haber ninguna diferencia, ninguna. Y ya dijo, se va a bajar los pantalones, vuelvo a repetir, no se va a bajar los pantalones Pedro Sánchez porque los lleva doblados en el antebrazo. Punto. Lo primero que el PSOE lo ha dicho también en ese sentido. Nosotros lo que esperamos es poder gobernar solo, si es posible. Pero nos gustaría gobernar solo, con el apoyo de otras fuerzas políticas, y eso es lo que pretendemos. Yo coincido contigo en que lo difícil es llegar a un pacto, no que salga favorable el voto de la militancia. Yo creo que la militancia, si se le explica... Aunque no le expliques, hombre. Es muy fácil. ¿Queréis al nuestro o al otro? Si es de los tiempos Alfonso, de Pilato. Déjame un momentito. No te salpes. Creo que es más fácil que lo apruebe la militancia, pero creo que es más difícil concretar y llegar a un pacto. Entonces ese es el reto. Y hay muchas diferencias, claro que hay muchas diferencias. Las puso de manifiesto ayer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ayer quiso poner de manifiesto y enfatizó en las grandes diferencias que tiene con el PSOE. El referéndum, la formación del gobierno, la subida de impuestos de la forma que lo quiera hacer Pablo Iglesias. Y esas son las claras diferencias. Y ese documento lo ha hecho Podemos después de haber leído, evidentemente, el programa de gobierno de Pedro Sánchez. Antonio Miguel, que es un hombre sensato, educado, con formación internacional, profesor universitario. ¿No le has oído antes cuando le preguntaba a Isabel? Y como es amigo tampoco le hemos apretado. Yo me he reído. Me he reído porque le tengo hasta aprecio del frío que estaba pasando, parecía un pollo helado. ¿Te has visto cuando le preguntan que haga un juicio sobre Carmena y los errores de Carmena? ¿Cómo al final Antonio Miguel, que es el gran perjudicado, al que ha corrido en pelo Pedro Sánchez, al que lo han cambiado, lo han quitado del equipo y han colocado a Causapié, que eso no lo hace... Sería como un entrenador que quita a Cristiano Ronaldo y siente a Manolo el del bombo, saca a Manolo del bombo a jugar, porque es lo que han hecho con él. Y va Antonio Miguel Carmona y se lo traga. ¿Y lo has visto cómo se lo tragaba? Sí. Antonio Miguel Carmona, aquí en televisión, con nosotros, se ha tragado. Rita Maestre, bueno, eso ya lo hablamos. Bueno, no, pero lo vamos a hablar ahora. Se lo ha tragado todo. Y el PSOE se tragará lo que sea si pilla cacho. Perdonadme. Eso te lo garantizo que no. Hombre, que lo garantizo que no. Que el Comité Federal no se va a tragar cualquier cosa, que lo ha dicho, lo ha puesto de manifiesto. Pero si os estáis saltando el Comité Quiero advertirles de que lo que vamos a ver ahora me parece que hiere la sensibilidad. Como no puede ser de otra manera, ocurrió en los premios Ciudad de Barcelona y una tal poetisa Dolors Miquel hizo esto que van a ver ustedes. Mare nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força, facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra, el nostre dia de cada dia doneu-nos avui, i no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos-en pels segles dels segles, vagina, anem.
¿Y ya les digo, esta no sé, desconozco quién es este elemento, pero sí que me parece de una gravedad extrema a lo mí me que gustaría hizo. Que hicieran Déjame lo mismo acabar con y Mahoma. contar, claro. No, pero que no se haga con nadie. No, es una broma. Que no se haga con nadie, que el valor, es una blasfemia cuesta arriba. atenta, pero me parece de una gravedad extrema contra los sentimientos religiosos, ofende con una profundidad que me parece extrema e insoportable. Provocó incluso que ayer estaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no hizo mención, le debió de parecer encantador, creo que aplaudieron, como dice Alfonso Rojo, pero provocó que el presidente del Grupo Municipal del PP en Barcelona abandonara el acto. Y ha recibido críticas y sopapos verbales por haber hecho eso, que por abandonar ese acto, que a mí, de verdad, digo que me parece de una gravedad que una institución acoja esto y lo aplauda. Yo creo que es un atentado gravísimo contra las creencias religiosas que no se debe tolerar, pero no por ser la religión católica, sino contra cualquier religión. Me parece intolerable y creo que lo condenarían en cualquier país occidental homologable. Alberto Fernández Díaz, buenos días. No escuchamos a Alberto Fernández Díaz, no sé si nos está escuchando. ¿Alberto? Sí, buenos días. Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Nos podría contar qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, ayer, tarde-noche, era la entrega de los premios de Barcelona, unos premios que se entregan en el mismo Ayuntamiento de Barcelona, que es quien los organiza, y en presencia de la corporación y de la propia alcaldesa, pues se va reconociendo pues a ciudadanos y entidades más distinguidos de Barcelona, y en el transcurso de este acto pues se producen diversas intervenciones, actos musicales o en este caso teatrales. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que en el transcurso del acto pues una persona iba a recitar un poema, y ese poema es un auténtico insulto, una ofensa a la religión católica, porque se versiona el Padre Nuestro en forma de alegato y absolutamente inaceptable del derecho del aborto, y una parodia de algo que es especialmente sensible para los católicos, como es el Padre Nuestro. Sí, lo acabamos de ver un trocito de lo que allí ocurrió y lo estaba yo relatando, pero tengo que entender entonces que este acto está patrocinado por el Ayuntamiento y por lo tanto, ¿quién contrata a esta actuación? El Ayuntamiento de Barcelona. Es que no solo se celebra en el Ayuntamiento de Barcelona, sino que son los premios que concede el Ayuntamiento de Barcelona con un jurado, a través de un jurado que ha nombrado el propio gobierno municipal. Por ello, yo ya he anticipado que el Partido Popular pediremos el cese fulminante de las responsables municipales que tuvieran conocimiento de las características de este acto y del poema que iba a ser recitado, que para mí de poema evidentemente no tiene nada, y piense usted que además era retransmitido por televisión, y a una hora también con un relativo audiencia infantil a las 8 de la tarde. Por ello nosotros queremos saber quién fue quien autorizó, tenía conocimiento de las pautas de ese acto, de esa entrega de premios, que van desde el programador hasta la propia comisionada de Cultura y acabando al teniente de alcalde. Porque esta autodenominada poetisa o denominada por quien sea, yo no lo considero así, que parodia al Padre Nuestro de esta manera tan blasfema e hiriente, ¿esta recibía un premio o simplemente era una actuación teatral para adornar el premio? No recibió ningún premio, era una intervención, era un atrecho, previamente había habido las canciones y ahí pues recitaba 2 piezas, en la segunda fue esta, yo estaba apenas a 3 o 4 metros en el escaño del Salón de Ciento de Barcelona, y cuando veo su contenido pues me levanto y opto por marcharme del Salón de Ciento para no asistir a semejante infamia en la que la libertad nunca puede ser confundida con el derecho a la ofensa, ni el insulto puede ser calificado de creatividad. Esto es una auténtica ofensa a aquellos que tenemos convicciones religiosas, y aquellos barceloneses que no las tienen
se considera también o considero también una auténtica falta de respeto. Me recuerda a la contratación de los titiriteros que ha llevado incluso a la Audiencia Nacional a los tribunales, a los dos titiriteros. No sé si algún juez abrirá por un daño grave contra la conciencia, la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos esta actuación del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Sabemos lo que ha cobrado? No lo sabemos. También hemos preguntado hoy el coste, si es que finalmente dudo mucho que haya sido una actuación gratuita. Queremos saber dentro del marco quién contrató, si conocía los contenidos, etcétera, pues cuál fue el importe del contrato de esta contratación, y es evidente que el Grupo Popular, además de pedir la reprobación política de los responsables municipales de esta vergüenza, vamos a estudiar si también, además de la reprobación política, existe la reprobación penal, porque es que ya llueve sobre mojado. Son aquellos que contra la Iglesia Católica se atreven a todo. Me gustaría saber si serían capaces de hacer lo que han hecho con el Padre Nuestro, lo harían recitando con una versión libre y ofensiva unos versículos del Corán, y todos aquellos ataques que se envalentonan contra la Iglesia Católica, a ver si son capaces de hacerlo contra el Islam o la comunidad musulmana. Lo dudo mucho, porque para ellos la libertad de expresión solo es su derecho a insultar a los católicos y a la Iglesia, y evidentemente eso no es ni libertad ni es expresión. Y además es indignante, así que gracias por su denuncia, Alberto Fernández Díaz. Creo que esto no se puede quedar así, y yo también espero actuaciones no solamente en el ámbito de la política, espero que judicialmente, porque no todo vale. Gracias. Y quiero que vayamos en directo ahora mismo con Íñigo Errejón. Sabes que esto es parte, ella tiene una obra que es todo eso, es una especie no tengo ni idea, no me la han presentado, la verdad. Esta paisana tiene una especie de misa, no sé cómo se llama la misa, una misa que ha escrito, ha hecho una parodia. Madre mía, no los o sea, que no es un personaje que llega y de repente te sorprende. O sea, que sabían a quién contrataban. Vamos, ella toma una parte de una obra que supuestamente que tiene escrita, creo que se llama Misa Payesa. No estoy muy seguro, es decir, bueno, pues, me disculpa. Entonces sabían perfectamente a quién contrataban y a lo que se iba a hacer. Y en el acto interviene también, al final del acto intervienen, pues otros dos que intervienen, a quien recrimina por haberse marchado es precisamente el del PP. Bueno, pues acaba de ponerse en contacto con nosotros la Asociación de Abogados Cristianos y nos comunica que va a denunciar en los tribunales esto que acabamos de comentarles. Nos vamos al Congreso directamente a ver qué está diciendo en estos momentos Íñigo Errejón. Es ese proyecto que ellos intentan identificar con un proyecto fantasmagórico al que hay que tenerle mucho miedo y que para nosotros se concreta básicamente en regeneración democrática, mano dura contra la corrupción y políticas económicas y sociales que, en vez de asfixiar, permitan la recuperación de los salarios y de los servicios públicos para que la gente pueda consumir más y se reactive la economía. Ese es el itinerario que hemos puesto encima de la mesa e insisto en que creo que estamos un poco más cerca, que en este tipo de discusiones lo que se va viendo es que hay coincidencias en algunas cosas, en otras no. Pero no somos de esas culturas políticas que cuando hay diferencias pretenden ocultarlas debajo de la alfombra o pretenden esconderlas y salir con una sonrisa y decir estamos de acuerdo en todo. No estamos de acuerdo en todo, eso es sano, estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras sustanciales no, y la mejor manera de acercar posiciones, o por lo menos de clarificarlas, es ponerlo negro sobre blanco en los documentos. Por eso nos pusimos a trabajar y por eso hemos presentado este documento de bases para un gobierno de coalición. ¿Qué tal? Sí. Como queráis, en el orden que queráis. Quería saber si en el itinerario de ese primer carril piden ustedes verse ahora con Pedro Sánchez o les vale con que se reúnan los equipos negociadores. En la misma línea en la que se declaró ayer, hemos hecho una propuesta que encabezaba Pablo Iglesias y lo que estamos diciendo es que queremos, igual que cuando recibimos el documento del Partido Socialista se produjo esa reunión a dos, de secretario general a secretario general, estamos diciendo, hemos recibido el documento. Hay partes de ese documento que nos gustan, en otras nos habría gustado un poquito más de coraje o un poquito más de concreción. Nosotros hemos intentado desarrollarlo para construir bases sobre las que ponernos a hablar y esperamos que la recepción del documento, aunque solo fuera por caballerosidad, sea en los mismos términos en la que se produjo cuando nosotros recibimos el documento, es decir, en un encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Entonces, si nos estás llamando a entender que no se encuentra,
Vamos a ver qué responde a Errejón, pero ahí está hablando del encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Vamos, que insisten, ¿eh? Están encantados de recibir a Pedro Sánchez. Yo no sé, el Partido Socialista hasta dónde aguantará. Vamos a ver qué responde a lo que le está preguntando ahora, pero en definitiva, esa reunión, que va a ser inminente. Somos optimistas al respecto, básicamente porque yo creo que el Partido Socialista sabe que hay dos opciones si quiere que Pedro Sánchez sea presidente. Una, coalición del Partido Popular; dos, en coalición con Podemos. Y, por tanto, como esas son las vías que hay, y ya tenemos una fecha, lo cual está bien, porque nos evita estar haciendo permanentemente cábalas, como ya tenemos una fecha y hay esas dos opciones, estamos convencidos de que, como compartimos con el Partido Socialista, que debe haber un gobierno de coalición y de cambio que se ponga desde ya a trabajar al servicio de la mayoría social más golpeada durante los años de la crisis, estamos convencidos en que, igual que nosotros recibimos el documento, lo estudiamos, lo discutimos y se produjo esa reunión de A2, se producirá en el mismo sentido y podremos ponernos cuanto antes a ir concretando más, a ver en qué medida, bueno, pues sigue encima de la mesa y además podemos desarrollar esa posibilidad de gobierno de coalición para el cambio político en España. Pero entonces, si le llama hoy Antonio Hernando para reunir a las comisiones negociadoras sin Pablo Iglesias, ¿qué hace Podemos? ¿Lleva a Pablo Iglesias? ¿Va a una comisión negociadora? ¿No acudió a la reunión? Si no te entendí mal la pregunta, si me llama a mí haré lo que siempre, que es coger el teléfono, hablar con plena normalidad y comunicar esto mismo que estamos diciendo aquí. Si es que no hay trampa ni cartón, hay plena transparencia, hay unas bases para un gobierno del cambio, esperemos que sea recibido como recibimos nosotros el documento de quien aspira a ser presidente del gobierno. Nosotros recibimos ese documento que entendíamos que era una propuesta para encabezar un gobierno y fuimos lo más leales que podíamos ser. Estudiamos el documento, trabajamos en qué estábamos de acuerdo y en qué no, lo desarrollamos en un documento en el que concretábamos al máximo, casi al nivel de detalle, muchas cuestiones del tipo de políticas y de la arquitectura institucional, y devolvimos el documento para decir: recibido, muchas cosas estamos de acuerdo, en otras no, queremos ponernos a trabajar, esperamos el mismo carril. Pues ahí lo tienen ustedes. Podemos está encantado. Creen que ellos, acaba de decir Íñigo Errejón, el número 2 de Pablo Iglesias, su portavoz en el Congreso, ha dicho que son positivos ante lo que están viviendo, ante la reacción que puede tener el Partido Socialista. Dice que no le ha llamado Antonio Hernando. Dice: si me llama, estaré encantado de decirle. Vean ustedes a Antonio Hernando, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, lo que acaba de decir. Es malo, que no es positivo comunicarse con otra formación política a través de los medios de comunicación, por muy legítima que sea la pregunta, y yo naturalmente la respeto, pero lo que tengamos que decir y lo que tengamos que valorar de ese documento se lo diremos directamente a la comisión negociadora de Podemos. Podremos llegar a acuerdos y a entendimientos sobre algunos temas, sobre otros naturalmente no. Como es el caso del referéndum. Estoy intentando hablar con el señor Errejón, se ve que tenía el teléfono fuera de cobertura, pero a lo largo de la mañana o del día seguro que podemos hablar y nos ponemos de acuerdo para que las comisiones empiecen a trabajar. Dice que está llamando y que no le coge el teléfono. Acabamos de ver a Errejón que dice que no le ha llamado. Ahora, y están al lado, pues si están en el mismo edificio. ¿Dónde está Antonio Hernando? Le diría yo. ¿Y dónde está el Partido Socialista? Pero si hemos visto que eso está... Está haciendo Podemos lo que quiere absolutamente con el Partido Socialista. Jugando. Vamos, es que no hay nada más... Déjame, Antonio, no hay nada más que ver. No hay nada más que ver de triste el tema de la rueda de prensa de Antonio Hernando. O sea, de la rueda de prensa de ayer Antonio Hernando al momento de hoy de Antonio Hernando, portavoz socialista, es para echarse a temblar. Para echarse a temblar. Antonio Hernando lo que dice: oye, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a debatir, vamos a ver en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Es lo razonable. Lo que no es razonable es ir poniendo palos en la rueda, ir metiendo palos en la rueda o poniendo piedras en el camino. Y es lo que está haciendo Podemos clarísimamente. No está facilitando la posibilidad de negociar, la posibilidad de llegar a un acuerdo y está, digamos, tratando de romper el itinerario y la hoja de ruta que había marcado Pedro Sánchez y creando un itinerario alternativo cuando realmente a Podemos no le corresponde esa función. Por tanto, yo lo que deseo y espero es que se supere
Estos, digamos, regates que está dando Podemos, que se superen y que al final se siente los dos partidos, los dos grupos. Antes quiero comentar, porque nos hemos quedado con una invitada que queríamos comentar precisamente todas estas cuestiones de la mujer que se están viviendo. No sé si está ya con nosotros Marta González, que es coordinadora de la Comisión de Igualdad en el Congreso del Partido Popular. Marta González, sí, buenas tardes ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre todo esto que estábamos hablando y una noticia que también publica hoy algún medio como ABC, y es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ahora le preguntaremos aquí a Antonio Hurtado, quiere retomar ese Ministerio de Igualdad que se creó con Viviana Aído. Pues sí, creo que tanto en la propuesta, el documento para consensuar del Partido Socialista como en el de Podemos aparece de nuevo ese Ministerio de Igualdad que desgraciadamente durante el escaso tiempo que duró, pues hay que recordar que fueron escasamente 2 años y el propio Partido Socialista, el propio gobierno socialista remató con él, pues no dejó una gran impresión entre la población española, ni siquiera entre las mujeres, puesto que la mayoría de sus propuestas pues fueron bastante estrambóticas, por llamarlas de alguna manera. En una y en otra pues hay diferentes propuestas. Es cierto que en la propuesta de Podemos hay escasamente 2 líneas dedicadas a la materia, lo cual sorprende y también ratifica la opinión que tenemos la mayoría de las mujeres de que es un grupo, una agrupación esencialmente machista, tal o como se ve claramente en las declaraciones de su líder, de Pablo Iglesias, y en el caso del Grupo Socialista, del Partido Socialista, bueno, pues no nos parece ninguna novedad, pero no hay nada particularmente reseñable en el documento tampoco. ¿Sobre la mujer? Está diciendo sí, que en los documentos no dedican ningún espacio a la mujer. El documento del Partido Socialista habla básicamente de aprobar una ley de igualdad de trato que ya intentaron aprobar durante la legislatura de Zapatero y que tuvieron que rechazar ante la gran cantidad de críticas que tuvo, recuperar la ley del aborto modificada en la legislatura anterior por el Partido Popular en las líneas de la previa, es decir, de la ley de la ministra Aído, y establecer algunas modificaciones en materia de violencia de género que se centran fundamentalmente en la constitución de un gran pacto de Estado en torno al tema, algo que creemos que es una cuestión fundamentalmente formal, puesto que realmente ya existe consenso en materia de violencia de género suficiente como para que denominarle pacto de Estado no suponga ninguna gran novedad. Precisamente, señora González, yo estoy perpleja por una actuación del Partido Socialista en Valencia concretamente y se trata, y me estoy refiriendo a la directora del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, así se llama el instituto, se llama su directora Anaís Mengutxato, que sorprendía a todos en Twitter este sábado con un mensaje en el que se decía textualmente y alertaba sobre ese bendito amor romántico bajo el que se camuflan el machismo y la violencia de género. No lo celebres, denúncialo. El día de San Valentín, o sea que se lucha contra la violencia de género denunciando el día de San Valentín en el amor romántico. A mí esto yo creo que a primera vista causa broma o causa una sonrisa, como le acabo de ver a usted, pero a mí me parece gravísimo, ¿no? Porque el asunto de la violencia machista es tan grave que hacer un tuit como este y que no se haya cesado a esta directora, pues me preocupa bastante, sinceramente. Pues sí, realmente yo creo que se enmarca dentro de esa política de gestos de los que se denominan ahora nuevos políticos o creadores de nueva política y que fundamentalmente pues son imágenes, son postureos, son gestos, puesto que en cuestión de gestión saben poco o casi nada. Y lo de utilizar el día de San Valentín, el día del amor, para luchar contra la violencia de género, pues sí, sinceramente yo creo que se ha tratado fundamentalmente de buscar notoriedad en las redes sociales más que otra cosa. Es cierto que la violencia de género... No es frivolizar con un asunto. Claro que lo es, puesto que el amor nada tiene que ver con la violencia de género, eso en primer lugar. Claro, no sé si es una confusión mental o que le van a dar la vuelta a la tortilla, porque ayer estuvo César Luena en Valencia, el secretario de organización. Hay que decir que esta directora del Instituto de la Mujer Valenciana también es secretaria de organización del Partido Socialista de Valencia, de los Países Valencianos, creo que le llaman ellos, el PSPV, y no ha desautorizado a esta señora. A mí me parece
que alguna desautorización, porque si no parece que el Partido Socialista en pleno apoya que se denuncie el día de San Valentín. Yo no sé si se ha vuelto loco algunos o es que yo empiezo a no entender nada. Señora González, ¿aquí qué está pasando? Yo supongo que se trata fundamentalmente de buscar notoriedad, es decir, ante la falta de actividad, y desgraciadamente lo que está pasando en la Comunidad Valenciana es muy duro en materia de violencia de género, puesto que es una de las comunidades que siempre ha tenido mayor número de mujeres fallecidas por violencia de género, y lo está teniendo también en este 2016, a pesar de que durante la legislatura anterior el Grupo Parlamentario Socialista contaba con una portavoz valenciana que se dedicó sistemáticamente a criticar al Gobierno una y otra vez por una supuesta inacción en materia de violencia de género. Ahora, cuando lo que ocurre bajo su mandato, no la escuchamos, no sabemos nada de ella, y sin embargo aprovechan este momento del día de San Valentín pues para lanzar una soflama incendiaria con el objetivo fundamentalmente de tener notoriedad, ya que no la tienen por otras cosas. Es que este año, vamos ya, usted me dirá la cifra exacta, desgraciadamente no tengo el dato aquí, pero alrededor de medio centenar de mujeres asesinadas, y que una señora que cobra dinero público, sinceramente, por dirigir el Instituto de la Mujer, que diga que lo que hay que denunciar es San Valentín, a mí es que de verdad que me parece que no se puede pasar por alto. El año pasado fueron más de medio centenar de mujeres en el 2015 las asesinadas, y ahora mismo... Eso es, en 2015. Sí, y en 2016 llevamos aproximadamente unas 15 en este momento, lo cual es muy grave, de las cuales unas cuantas, como he dicho, pues han sido asesinadas precisamente en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, lo que queremos es actuación y medidas firmes desde la Comunidad Valenciana, que está gobernada ahora por un acuerdo entre el Grupo Socialista y Compromís Podem, y dejarse de tuits el día de San Valentín que no llevan a ninguna parte más que a causar revuelo y poco más. Pues Marta González, coordinadora de la Comisión de Igualdad del Congreso, gracias por haber estado con nosotros. A ver, que te veo muy preocupado. No sé si quieres hablar con la coordinadora, a ver si podemos... Me gustaría incluso, ¿no? Me parece inadmisible lo que ha hecho esta señora. O sea, vincular la violencia, sí, vincular las muertes de violencia de género en la Comunidad Valenciana con una portavoz de igualdad como ha sido Carmen Montón. Y yo le diría a la señora Marta, no sé su apellido, que González, ya quisiese ella González haber hecho la mitad de la mitad de la mitad de lo que ha hecho Carmen Montón como portavoz de igualdad en el Congreso de los Diputados durante muchos años en defensa de las mujeres, y donde ha llevado iniciativas, muchísimas iniciativas, iniciativas que están perfectamente integradas en este programa de gobierno. Y le quiero decir yo a esta señora que yo creo que no ha leído bien, pero que hay muchísimas más medidas. Frivoliza con relación a un gran pacto contra la violencia de género. Yo creo que es lo peor, que una mujer frivolice sobre eso cuando hay una necesidad. De la mujer, vamos a ver, eso, el tuit, yo es que me parece tan absurdo, y tan chorroso, me parece tan tonto, que yo no voy a comentar nada al respecto. Lo que sí voy a comentar, sobre la barbaridad que ha dicho esta señora. No se puede vincular y no se puede decir lo que se ha dicho con relación a Carmen Montón. Y le voy a decir, lo que se incluye como medidas en el programa de gobierno son cambios sustanciales en pro y en defensa de la mujer. Le voy a dar algunos. Bonus de 2 años de cotización por cada hijo que tenga una mujer, a efectos de pensiones de la Seguridad Social. Eso es defender la igualdad. Cosas que ustedes no habéis hecho. Un bonus de 2 años por cada hijo. O por ejemplo, la lucha contra la desigualdad salarial, que no hicieron ustedes nada. Eso sí que es defensa y la lucha por la igualdad. O por ejemplo, lo que ustedes hicieron, quitarle a la gran mayoría de mujeres que están atendiendo a personas dependientes, miles y miles de mujeres asistiendo a personas dependientes, que le quitaron la seguridad social. Eso es luchar por la igualdad, y nosotros lo incluimos para que se sigan dando protección y cotización a la seguridad social. El derecho de réplica a la señora González. Concluyo. Por tanto, no frivolice. Puedo estar de acuerdo, y esa es una diferencia, que ustedes no creen necesario montar un Ministerio de Igualdad, lo respeto. Ahora,
que nosotros, al igual que por ejemplo un Ministerio de Cultura, Antonio, que no hay tiempo, de verdad, ahora no vayas al Ministerio de Cultura. Sí, nosotros sí, la señora González y tiene la queremos réplica. darle importancia a la lucha en pro de la igualdad. Porque no hay tiempo. La señora González tiene la réplica, porque no vamos a hablar del Ministerio de Cultura. No sé, dice que se frivoliza con la mujer y con la violencia de género. No sé si se puede frivolizar más que la directora del Instituto Valenciano, pero tiene la réplica. Bueno, pues por eso. Pero los asesinatos de mujeres no son tonterías. Y denunciar por lo que ha hecho esa señora me parece gravísimo. Pero tiene la palabra la señora González. Muchas gracias. Yo en primer lugar querría saludar al señor Hurtado, porque sí que lo conozco. Llevamos 4 años de compañeros en el Congreso de los Diputados y conozco muy bien su nombre y su apellido. Lamento que él no me conozca. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan a pesar de los 4 años de legislatura anterior. Yo no he frivolizado en absoluto con el tema de violencia de género y jamás en la vida se me ocurriría frivolizar sobre ese tema, puesto que tengo una trayectoria de trabajo en materia de violencia de género bastante larga y al señor Hurtado le reto a que vaya a investigar sobre ella para que conozca cuáles son los antecedentes y cuáles son el conocimiento que tengo sobre la materia y el trabajo en relación con las víctimas y en esta materia. Durante los 4 años pasados y en relación a la señora Montón, a la que he mencionado como consejera ahora mismo de la Comunidad Valenciana, lo cierto es que lo que ocurrió durante la legislatura anterior fue que sistemáticamente denunció desde su escaño el supuesto abandono del Gobierno a las víctimas de violencia de género, cosa que en absoluto podemos tolerar y además que podemos demostrar con cifras y podemos demostrar con todas las actuaciones llevadas a cabo desde el Gobierno y desde el Congreso de los Diputados que no fue así. Pues el problema es cada día más grave. Cada día es más grave. Ese mensaje, perdón, y termino ya, fue extremadamente peligroso, puesto que el consenso en materia de violencia de género es enviar siempre un mensaje único y uniforme, sistemático, que hacemos todos los que trabajamos y todas las que trabajamos en esta materia, que es que la violencia de género debe denunciarse. Si hay un grupo parlamentario que dice que el Gobierno ha abandonado a las víctimas, como hizo sistemáticamente el Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura anterior, evidentemente a las víctimas que se encuentran en un momento muy difícil en el que tienen que tomar una decisión tan dura como denunciar la situación de violencia por parte de la persona que es su compañero de vida, su excompañero, pues si reciben ese mensaje de que el Gobierno les ha abandonado, evidentemente no las estamos animando a denunciar. Marta González, es que nos hemos quedado sin tiempo, me va a permitir, es gravísimo el asunto, es muy serio, desde luego yo pediría que no se utilice políticamente algo tan grave como la violencia contra las mujeres. Lo acaba de decir aquí San Valentín, no nos da tiempo, hacemos una pausa, volvemos. Está ya con nosotros nuestro invitado Carlos Arriola, que es doctor experto en desnutrición infantil y además presidente de la organización ASAJO, que es socio local de Manos Unidas. Doctor, bienvenido. Bien, gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Usted conoce perfectamente cuáles son los problemas de la desnutrición en niños. Usted tiene un dispensario precisamente en donde trabaja habitualmente, ¿no? El problema, hay que reconocer que hay 2 tipos de desnutrición. La desnutrición aguda, que es la que todo el mundo conoce cuando ve esas imágenes de niños tristemente en malas condiciones, pero la desnutrición crónica es aquella que causa un ciclo permanente por la misma pobreza. O sea, niños que crecen en malas condiciones no desarrollan su capacidad intelectual porque consumen muy poca proteína y entonces sus años escolares los pierden y rápidamente se casan con una chica en las mismas condiciones y van perpetuando el ciclo de la pobreza y la desnutrición. O sea, que les afecta gravemente al cerebro, la desnutrición. Totalmente. Los primeros 3 años son los que marcan el desarrollo de cualquier persona, su desarrollo intelectual, y al no consumir proteína, los niños van a tener condiciones adversas en su desarrollo intelectual. A muchos de nuestros niños, por carencia de alimentos, les empiezan a dar desde los 6 meses de edad café con pan. Y entonces el café, imagínense, en un niño de 6 meses de edad, realmente es muy peligroso. ¿Y eso qué consecuencias tiene en el niño? Bueno, primero es de que vas a ver un niño de talla pequeña, un niño pues gordito. ¿Se quedan chiquititos? Se quedan pequeños, es alguien que puedes verlo y tú dices, es un niño de 6 años y tal vez tiene 15 años. O sea, sus condiciones son. Pero luego el daño más serio es la capacidad intelectual que van a tener estos niños. Que les afecta gravemente a su desarrollo intelectual. Totalmente.
totalmente. O sea, son niños que van a llegar al tercer año de primaria y no van a desarrollar más. Y entonces, usted como socio de Manos Unidas ahí, con esta campaña Plántale cara al hambre, siembra, ¿qué es lo que le diría a la gente que nos está viendo? Bueno, nosotros estamos juntos, recién se inició la campaña con Manos Unidas para sensibilizar a la población de este bello país de que colabore con Manos Unidas para apoyar los proyectos que nosotros hacemos, no solo Guatemala, sino lo hacen en muchos países del mundo. Proyectos que lo que pretenden es entregar a la población herramientas para que ellos sean mismos capaces de desarrollar sus potenciales y generar sus procesos de desarrollo. No es entregar alimentos por entregar y perpetuar más la pobreza, sino es entregar proyectos productivos, huertos tras patio, la agricultura orgánica, cosecha de agua y sobre todo el tema de educación, a través de la formación, tanto técnica pues como política en el tema de la seguridad alimentaria. Qué importante, verdaderamente, qué labor hacen ustedes y no solamente, como usted bien dice, en Guatemala, sino en tantos lugares del mundo. Muchísimas gracias, doctor Arriola, gracias por haber estado con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado al final del programa con todo. De golpe vamos al resultado de la pregunta que hacíamos hoy a nuestra audiencia. ¿A quién entregaría el Gobierno de España? Adivinen, el 81% a Mariano Rajoy, a Sánchez Iglesias el 18%. Gracias por estar ahí, por votar, a todos por estar aquí. Muy buenas tardes. Y mañana más Claro Agua Más. Hasta mañana.